si son 8 o 9. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. 8. El sistema solar está compuesto por 8 planetas y otros objetos astronómicos como luceros, estrellas, cantidad de basura que gira directamente en una órbita alrededor de una única estrella conocida como el Sol. ¿Te imaginas donde todos esos planetas estuvieran yendo y viniendo como quisieran? Por eso yo digo que el proceso de la Vía Láctea y del sistema solar nuestro no es mera casualidad. Todo fue organizado por un Dios grande, poderoso, sublime y temible para un orden claro y lógico, para mantenerse bien. Si esos planetas se salen de esa órbita, ¿qué hay? Caos. Caos completo. Cuando alguno de nosotros, de esos elementos que conforman la tierra, el mundo, desafía las leyes, debe de ser coherente y asumir las consecuencias de haber violado o violentado ese orden natural. Por ejemplo, cuando alguno de nosotros decide volverse Batman o Superman, creyendo que eso es de la vida real, el hombre araña, y se sube a una altura de 4 pisos, de 4 metros, para decidir enfrentar la gravedad, la consecuencia puede ser graves daños físicos. Hermanos, y eso mismo sucede con la obediencia. La obediencia nos conduce a tomar acciones correctas que tal vez al principio no traigan mucha alegría ni mucho gozo, pero que beneficiarán de alguna forma, iniciando por esa satisfacción de servir y de hacer el bien y no el mal. Hermanos, lo bueno no siempre es tan agradable. Corregir a tus hijos, por ejemplo, hablarles fuerte o darles un jalón de orejas, no es nada agradable, pero es bueno. Hermanos, yo quiero hacerle una recomendación. Cuando nosotros tenemos que enfrentar la disciplina de nuestros hijos, más que infundirles miedo, debemos infundirles obediencia. Debemos trabajar con ellos de una manera clara para que los podamos ver crecer en sujeción y en obediencia, para que no tengamos que arrepentirnos e irlos a visitar a una cárcel o ir a llorar a un cementerio. Mi amado, desde pequeños a nuestros hijos hay que disciplinarlos para enseñarles la tarea de someterse en obediencia a sus padres y a sus superiores. Ese es el orden lógico. Sacarlos de ese orden lógico es como sacar el planeta Tierra de la órbita. Es un caos, se vuelven un caos. Cuando sus hijos crecen sin disciplina de obediencia, crecen con el concepto de anarquía y crecen pensando que todo el mundo les debe favor y que todo se les debe de justicia. Hermanos, no hay nada más delicioso que cuando nosotros ejecutamos esa tarea como padres de disciplinar, de enseñar a nuestros hijos a obedecer, cuando los vemos crecer. Qué maravilloso es cuando vemos que son mejores personas, que son personas que afectan positivamente la sociedad y que no son ampones ni ladrones ni nada que se le parezca y perjudique la sociedad más de lo que está. La Biblia nos invita, es una invitación constante a que obedezcamos aunque las circunstancias sean adversas, aunque las circunstancias no nos traigan ese gozo inmediato. Voy a invitarte para que miremos cómo es que el Señor Jesús le dice a sus seguidores obediencia. Y vaya conmigo
al Evangelio de Lucas, al capítulo 6. Evangelio de Lucas, capítulo 6. Y como el texto implica una disertación muy interesante, voy a pedirle que se quede sentado. Pero si usted ya encontró el Evangelio de Lucas en el capítulo 6, por favor dígame un fuerte amén. Entonces vamos a buscar en Lucas capítulo 6 y vamos a leer el verso 46. Vamos a leer entonces la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Evangelio de Lucas capítulo 6, verso 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Que Dios bendiga su palabra y que hoy cada pensamiento vaya cautivo a la obediencia a Cristo. Y la iglesia dice conmigo, amén y amén. Mis amados, mire, una verdadera transformación se evidencia con un compromiso de obedecer la palabra de Dios. Mi amado, yo no soy cristiano porque mi amigo es cristiano. Yo no soy creyente porque estuve en un concierto y emocionalmente tomé una decisión por Cristo. Yo no soy cristiano porque hice una la oración del pecador. Yo soy cristiano porque he tomado una decisión de obedecer la palabra de Dios en todo, en todo. Mi hermano, si el Espíritu del Señor le enseña a usted una verdad, aplíquela a su propia vida. Hermano, cuando se sienta tocado en su conciencia por la verdad, nunca diga cuánto me gustaría que tal o cual persona escuchara este sermón. Primero, aplíquelo en su vida. En la clase de hermenéutica le digo a mis estudiantes, cuando usted suba para oír, antes de bajar para comunicar, usted debe vivir ese texto. Usted debe apropiar ese texto. Usted debe hacer de ese texto suyo para que pueda tener convicción. Porque Dios primero trabaja en el predicador y luego lleva el mensaje traducido al auditorio. Hermanos, si usted obedece a Cristo, crece en madurez espiritual, entonces se convierte en una persona útil en las manos de Dios. El propósito de la visión en una comunidad de fe como la nuestra es transformar a las personas en discípulos maduros con la mente de Cristo. Hermanos, una iglesia donde se ocupa más de lo que tienes que de tu intimidad con Dios, no vale la pena. No vale la pena. Y que se enoje el que se quiera enojar, pero lo más importante y la tarea más importante de la iglesia del Señor Jesucristo es llevar a los seguidores a que sean discípulos de Cristo con una mente madura, dispuestos a servir y a entregar sus vidas. Hermanos, esa es la esencia de la obediencia. Esa ha sido siempre la intención de Dios Jehová de los ejércitos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Mis amados, la antítesis de la obediencia es el pecado. Hermanos, cuando usted lleva tiempo clamándole a Dios por algo, cuando usted lleva tiempo pidiéndole en oración algo y el Señor no se lo ha dado, haga un alto en el camino y no se desgaste más. Y pregúntese, ¿en qué te estoy desobedeciendo? ¿O cuál es ese pecado inconfeso que todavía está arraigado en mi vida, que impide que tú puedas bendecir mi vida? El pecado lleva siempre a la persona a autojustificarse. El pecado, de hecho, es cualquier desobediencia a la voluntad de Dios.
Adicionalmente, al estar en el ámbito de la carne, ningún sometimiento a la voluntad de Dios se puede calificar como una obediencia bíblica. Hermano, usted puede ser creyente, venir cada 8 días a la iglesia, formar parte de los grupos de vida, entregar sus ofrendas fielmente, pero si en usted hay todavía pecado, ese no es la obediencia bíblica. Cuando usted no ha confesado su pecado abiertamente, usted no puede decir que está obedeciendo, porque esa supuesta obediencia son simples obras que no son ni aceptadas, ni mucho menos bendecidas por Dios. Hermanos, al pecar, corremos el riesgo de cometer una cadena de pecados, como por ejemplo, mira, a veces nosotros creemos que el pecado de la mentira es uno solo, pero resulta que cuando nosotros mentimos, no solamente está el pecado de la mentira, sino que está el egoísmo, el egocentrismo, la hipocresía, la murmuración y la destrucción. Y cada uno de esos pecados deben ser confesados porque son parte de la desobediencia. ¿Qué sucedió con David el rey? David cometió un pecado, escúchame bien, cuando el primer pecado que él cometió fue la pereza, porque tenía que ir a la batalla y se quedó durmiendo. Primer pecado. Segundo pecado, subió a estirarse a la terraza y se quedó mirando a la mujer de su prójimo, a Betsabé, y cometió el segundo pecado que se llama lascivia. Detrás de la lascivia, entonces le siguió el adulterio. Después del adulterio, la mentira, el engaño, el egoísmo, la hipocresía, la cobardía y el asesinato. Cada uno de esos pecados hay que ponerlos delante de Dios y que vayamos al arrepentimiento. Por eso el texto de hoy me está diciendo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Hermano, qué texto tan interesante lo que el Señor Jesús le estaba diciendo a todos los seguidores que estaban en ese momento en un lugar llano, dice el evangelista Lucas, y estaba enseñándoles realmente a seguir y a obedecer. Por eso quiero hoy enseñarles este texto. Quiero que podamos mostrar este texto desde 2 perspectivas. La primera, la desobediencia, y la segunda, la obediencia. Pero a la primera le vamos a llamar la obediencia acomodada o una obediencia a medias. Mira, yo estaba reacio a tomar este texto porque casi todo el mundo toca ese texto para la desobediencia. Pero quiero enfocarlo desde el mandamiento de Dios a través del Señor Jesucristo, cuando dice: ¿por qué me dices Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo? Y muchos dicen: pero es que nosotros sí hemos echado fuera demonios, hemos predicado, hemos evangelizado, hemos cantado, hemos llenado estadios. Y entonces el Señor les dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. Voy a mirar el texto de 1 de Samuel y vaya conmigo por favor a 1 de Samuel capítulo 15. Primer libro de Samuel capítulo 15. Ese texto habla sobre la desobediencia de Saúl. En el versículo 9 nos describe la desobediencia fatal de Saúl. Él dice: pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir por completo, pero todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron totalmente. El Señor, al ver esa desobediencia total, se arrepintió de haber hecho rey a Saúl en el versículo 11.
Así entonces que Samuel el profeta fue a Saúl en el verso 13 y le dijo: bendito seas del Señor, he cumplido el mandamiento del Señor. Y Samuel el profeta le pregunta: ¿qué significa el sonido del balido de ovejas, el mugido de bueyes? Si Saúl realmente destruyó todo como Dios le ordenó. Entonces, en el verso 15, Saúl no asume la responsabilidad, sino que le echa la culpa al pueblo y le dice: los han traído de los amalecitas porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. Mira, en este momento, nada de lo que Saúl pueda decir le va a servir ahora. Él ha desobedecido el mandato del Señor. Y finalmente, en el verso 24 del mismo capítulo, lo admite diciendo: he pecado, en verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras. Mi amado, ¿por qué? ¿Por qué Dios está tan disgustado por algo tan insignificante? Por algo que no valía la pena. Es más, un predicador llamado Gigi Ávila, no somos muy compatibles en nuestros pensamientos, pero él decía algo muy interesante. Él decía: pero es que a Dios también le gustan los holocaustos. Pero es que Dios también se agrada del holocausto de su pueblo. Pero, eso no lo fue lo que le ordenó Dios a Saúl. Dios le ordenó a Saúl que destruyera toda la población, que no dejara a nadie ni nada con vida, ni que se trajeran absolutamente nada. Esa fue la orden, y lo que Saúl tenía que hacer era decir amén y obedecer. ¿Por qué? ¿Por qué odia Dios la desobediencia? Yo encontré en ese relato por lo menos 5 razones en por qué es que Dios odia la desobediencia. Escúchame. Dios odia la desobediencia y se deleita en la obediencia. Voy a darte la primera razón. La desobediencia demuestra el temor puesto en el lugar equivocado. ¿Por qué desobedeció? ¿Por qué obedeció Saúl al pueblo en lugar de a Dios? Porque le tuvo temor al pueblo en lugar que a Dios. Le tuvo más temor a las consecuencias humanas que a la desobediencia. Le tuvo más temor a las consecuencias humanas de la desobediencia que las consecuencias divinas del pecado. Por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 1, verso 10, no sé si me quiere acompañar, Gálatas capítulo 1, verso 10, que lo quiero leer literalmente. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si yo todavía agradara a los hombres, entonces no sería discípulo de Cristo. Eso es obediencia. Eso es obediencia en acción. Saúl le tuvo más miedo a los hombres que a Dios. Él le tuvo más temor al disgusto del pueblo que al disgusto de Dios. Y cuando yo invierto ese orden, hay caos. Eso es un insulto enorme para Dios. Número 2, la desobediencia demuestra deleite puesto en el lugar equivocado. El deleite de Saúl estaba puesto en el lugar equivocado. Debía haber sido en Dios, pero ellos se deleitaron más en la carne de las ovejas y los bueyes que en la sonrisa amorosa de Dios. El salmista dice en el capítulo 37, verso 4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Tercera, la desobediencia demuestra alabanza puesta en el lugar equivocado. Mis amados,
Saúl estaba más interesado en el protagonismo, estaba más interesado en alabarse a sí mismo que en alabar a Dios a través de la cuidadosa obediencia de su palabra. Saúl quería su propia gloria, quería su propia alabanza, y el camino sumiso de la obediencia no ofrece ese tipo de alabanza y gloria. Así que él hizo las cosas a su manera. Conozco muchos predicadores, pastores, televangelistas, siervos del Señor, que les encanta el protagonismo. Son fascinados haciéndose ver como los que más saben, los que mejor oran, los que mejor imponen manos, los que tienen las congregaciones más grandes. Pero eso no es lo que le agrada a Dios. Porque lo que le agrada a Dios es la obediencia. Número 4, la desobediencia es como el pecado de adivinación. ¿Le suena algo a usted de algunos lugares donde usted va para que le hablen al oído? Lugares donde le profetizan a usted y le están diciendo lo que va a suceder en su vida mañana. Pues la desobediencia es como pecado de adivinación. Esa es la razón que el profeta Samuel le da a Saúl de por qué la desobediencia es desagradable para Dios. Mira lo que dice el versículo 22. He aquí, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y el 23, porque la rebelión es como pecado de adivinación. ¿Por qué? Son la rebeldía y la desobediencia como pecado de adivinación. Porque la adivinación es buscar el conocimiento de cómo proceder de una manera que ignora la palabra y el consejo de Dios. Mi amado, mire, en mi juventud yo fui loco. Ahora lo soy más. Pero era tan loco que yo quería conocer mi futuro y me iba para donde las brujas. A mí me preguntan, pastor, ¿las brujas existen? Y yo digo, no existen, pero que las hay, las hay. Iba donde las brujas y me hacía leer el naipe, me hacía leer el tarot, me hacía leer el tabaco, me hacía leer el cigarrillo, me hacía leer el asiento del chocolate. A final de año yo cogía y tiraba 3 papas, una pelada, una medio pelada y una llena. Y me comía el cuento de que si cogía la pelada iba a estar pelado todo el año. Que si cogía la medio pelada iba a estar medio pelado. Y que si cogía la llenita me iban a aumentar el sueldo. Me hacía leer el huevo. Y me salían las telarañas de los huevos. Y decía el brujo, eso es un viaje. Y nunca viajé. Me leían el naipe, y es que va a conocer la mujer más hermosa del mundo. Y le dije, ya la conocí, es mi esposa. ¿Sabe qué es el dolor que me causa? El haber ido a esos lugares. Dios perdonó mi pecado y mi maldad, pero lo que más me duele es todo el montón de plata que les di a esas brujas. Para nada. Hermano, y eso me hizo caer en cuenta que la desobediencia de la palabra de Dios pone mi propia sabiduría en el lugar de Dios. Hermano, y cuando yo pongo mi sabiduría por encima de la palabra de Dios, por encima de la sabiduría de Dios, eso ofende a Dios, que es la única fuente confiable de sabiduría, su palabra. Número 5, la desobediencia es idolatría. Esto es lo que dice Samuel en la primera mitad del versículo 23, porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Hermano, cuando Dios dice algo y nosotros consultamos a ese pequeño mago de nuestra propia sabiduría y luego escogemos tercamente seguir nuestro propio concepto, eso se llama idolatría. Es egoísmo vuelto idolatría. Esa es la primera parte de por qué me decís Señor, Señor, y no hacéis lo que yo te digo. La primera perspectiva es esa desobediencia, la desobediencia a medias.
La primera parte es esa desobediencia que nosotros creemos que es obediencia porque la cumplimos a la mitad. Voy a darle la segunda evidencia de por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo. Saúl, y voy a hablarles de la obediencia incondicional. José, un hombre que obedeció. Mire, yo quiero que me permita hablarles un poco de un hombre que a mi propio juicio tiene mucho que enseñarnos acerca de la obediencia. Un hombre que a veces, mira, es tomado tan poca cosa que la gente no le dedica tiempo ni a estudiar ni a conocer un poco de José. Pero ese testimonio nos da verdaderos conceptos, verdaderas lecciones con respecto a la obediencia. No me refiero a José el gobernador de Egipto, me refiero a José el carpintero, el padre terrenal de Jesús. Hermanos, si usted se detienen un poco a leer los evangelios, usted debe de considerar hacer una pausa y no dudar en conocer a ese hombre que jamás dudó en hacer lo que Dios le había mandado. José fue ese esposo eclipsado totalmente por María. En la mente de muchos se le relegó a un papel cuarto, terciario, como de un actor poco importante. Se le puso como a la altura de un actor, de un mesonero, de los pastores o de los magos. Mis amados, este hombre tiene tanto que enseñar. Qué error el que se comete cuando menospreciamos a José el carpintero. ¿Sabe por qué? Porque José el carpintero debió haber sido un hombre supremamente extraordinario, porque de lo contrario Dios no lo hubiera escogido para que se responsabilizara de su hijo Jesús. ¿Qué cualidades tenía que tener José para que Dios se hubiese ocupado de él, para que fuera el responsable de la crianza del Señor Jesucristo? Por eso, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, verso 18, encontramos varias cualidades de este hombre que yo creo que vale la pena mencionar. Era un hombre justo, era un hombre honorable, José. Pero primero quiero aclararles que todavía no estaban casados José y María. Ellos estaban desposados, más o menos al lenguaje de hoy. ¿Cómo se llama eso? Noviecitos. Noviecitos. Él vivía en su casa, estaba construyendo, y ella vivía en su casa con su familia todavía. Él, cuando supo la situación de María, él no la quiso dañar, no la quiso exponer a la humillación pública. José era un hombre de la simiente de David, el rey. José era un hombre que tenía convicción firme en Dios. Era un hombre obediente. Mira, ¿qué tal que 2 días antes de la boda, qué digo yo 2 días? Un día antes de la boda, viene su novia y le dice: amor, dime mi vida, amor, estoy embarazada. ¿Cómo? Si ni siquiera te he conocido. ¿Cómo así que estás embarazada? Sí, anoche vino un ángel y me dijo que está embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Cómo la ves hoy, varón? Ve, sí, hagamos una serie para RCN. ¿Cómo es este concepto de María siendo doncella
y sabiendo lo que la ley judía implicaba, estar embarazada antes del matrimonio o tener relaciones sexuales antes del matrimonio, viene un ángel por la noche, se le aparece y le dice: muy bendecida. María se despierta y le dice: ¿qué, oh, parcero? Y el ángel le dice: mira, quiero decirte que vas a concebir un hijo, el cual llamarás por nombre Emanuel. ¿Y cómo va a ser si no conozco varón? Y el ángel le dice: no te preocupes por internet. ¿Por internet no? Bueno, por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Cómo es ese concepto de ellos dos para poder entender la obediencia? Mira, eso que quiero exaltar de José, no tanto de María, porque ya se ha hablado mucho de la obediencia de María, es de la obediencia de este hombre que creyó y obedeció a Dios. Hermanos, la obediencia acaba con cualquier duda. José no dudó de lo que el ángel le dijo. María no dudó de lo que el ángel le dijo, porque ellos creyeron y obedecieron. Hermano, cuando Dios te da una promesa, escúchame, iglesia, cuando Dios te da una promesa, créelo y obedece, porque Dios no es hombre para que no cumpla la promesa. Hace muchos años Dios me dio una promesa que todavía la sigo confesando. Y está en el Salmo 27, verso 14. Hubiese yo desmayado, no la copie, que esa es mi promesa. Hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Oh, sí, esfuérzate, espera en el Señor y Él hará. Esa promesa me la dio en el año de 1997 y hoy sigue cumpliéndose esa promesa en mi vida, con mi esposa, con mis hijos y 2 generaciones que me ha dado. Ni tampoco me he visto ni aguantando hambre en las peores circunstancias. Y cuando me dio esa promesa, no tenía ni siquiera con qué comerme un pedazo de pan, que en esa época valía 100 pesos. Mi amado, la obediencia nos lleva a experimentar encuentros con Dios que jamás tú y yo hubiésemos creído que experimentaríamos. Pero para poder tener esa experiencia debemos ser obedientes. La práctica a la obediencia a Dios produce cambios. La evidencia de un cristiano obediente son los cambios que producen nuestras vidas. Cambios que siempre son para bien, aunque pareciera que no. Por ejemplo, hay un cambio de lugar. Cuando José el carpintero aceptó a María como su esposa y criar a Jesús como si fuera su hijo, José se vio obligado a moverse en varias ocasiones a diferentes lugares. Tocó salir para empadronarse, luego salir huyendo para Egipto y luego regresar nuevamente a Israel. La obediencia a Dios resultará en un inevitable mover de un nivel espiritual a otro nivel más superior. Hermano, así como José el carpintero se movió de una ciudad a otra, asimismo Dios quiere movernos a ti y a mí de una condición espiritual pasiva a una condición espiritual activa. Hermano, ¿cuántos de los que están aquí desean ser más espirituales? No escuché. Levanta su mano. ¿Cuántos de los que están aquí desean una condición más espiritual? Fanny, tú no. Todos. Yo también. Pero para que esto ocurra, los que levantamos la mano debemos obedecer la voluntad de Dios, y los que no la levantaron, conviértanse al Evangelio, que el Señor Jesucristo les ama. Hermano, la obediencia a Dios implica dejarnos controlar por Él, sabiendo que nuestras vidas estarán mejor en sus manos que en las nuestras. Número 2, la obediencia también genera un cambio de compromiso.
Cuando José contrajo matrimonio y luego nació Jesús, algunas responsabilidades se le sumaron adicionalmente a su vida. Entre las más importantes encontramos una en particular. La tarea de José era criar a Jesús como si fuera su hijo y hacer de él un hombre de bien para la sociedad. José, como buen padre judío, instruyó a su hijo en las Sagradas Escrituras y lo llevó a la sinagoga a estudiar, como lo evidencia el Evangelio de Lucas. La obediencia a Dios nos llevará a asumir compromisos cada vez más importantes y trascendentales para la grandeza del reino. Hermano, cuando usted llega a la iglesia, al servicio de adoración, cuando usted obedece y va al plan de crecimiento, cuando usted forma parte de los grupos de vida, cuando usted sirve en la iglesia, usted ha pasado de un lugar a otro, ha tenido un paso a paso, porque usted ha involucrado su vida en una perfecta intimidad con Dios. Y cuando usted obedece al Señor Dios Todopoderoso, usted es la persona más deseosa de pasar a otro nivel. Yo quiero liderar un grupo de vida, yo quiero tener grupos de vida. ¿Qué tengo que hacer? Yo quiero servir, yo quiero estar en Ujieres. Una vida transformada es una vida de servicio. Recuerde que la palabra de Dios dice: en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Iglesia, ya es tiempo que tú y yo asumamos el compromiso de transformar este mundo y convertirlo en un mundo mejor. Mis amados, la corrupción en este país no se acaba porque se eligió un presidente o se dejó de elegir a otro. La corrupción se acaba cuando tú y yo no permitamos que ese flagelo inunde mi casa. Hermano, cuando usted negocia el IVA, cuando usted negocia los impuestos, cuando usted negocia lo que tiene que pagar por obligación, usted es un corrupto. Y si eso me toca a mí, que me toque a mí. Pero no podemos hablar de corruptos, de los de cuello blanco que se ganan 35 millones durmiendo en el Congreso. Si usted le roba tiempo a su empresa, si usted roba de lo que le pertenece a su empresa y lo lleva para trabajarlo en su casa. La corrupción no es un problema de cuello blanco, la corrupción es un problema de cultura. Hermano, usted es corrupto cuando bota papeles en el piso. Usted es corrupto cuando menosprecia. Usted es corrupto cuando se pasa un semáforo en rojo. Usted es corrupto cuando un individuo le limpia el vidrio de su carro y usted ni siquiera le da las gracias. Eso se llama corrupción. Es corrupción cuando usted ve a alguien colándose en Transmilenio y usted no hace nada. Eso se llama corrupción. Siendo transformados, tenemos que ser ese pueblo que se levanta contra el daño social y contra la corrupción. Pero para poder entenderlo, tenemos que obedecer, tenemos que ser obedientes, tenemos que asumir el compromiso de mejorarnos nosotros mismos. Hermano, tú y yo tenemos que aceptar el desafío de empezar a mejorar por nosotros mismos. No poner las culpas en los otros, no decir que tal o cual es culpable, sino mirar cuál es el nivel de culpabilidad que yo tengo. Mi amado, que tu estilo de vida hable tan duro, que opaque lo que tú dices. Por eso nuestra iglesia, esta comunidad de fe, se enfoca en el estilo de vida. No se enfoca ni en actividades ni en activismo. Es una iglesia simple, con una visión simple para formar discípulos con la mente de Cristo. Ser una iglesia integral que con su estilo de vida obedece el evangelio del Señor Jesucristo. Amados, yo se lo digo delante de Dios, poco interesado estoy en llenar este lugar de personas. Suficiente tenemos con las que hay. Estoy poco interesado en que nosotros abramos 5 cultos y ver muchos perdidos todos los días.
¿Sabe cuál es el interés? Y es mi oración todos los días delante de Dios. Le digo, Señor, que antes de que tú cierres mis ojos definitivamente, yo pueda ver una iglesia transformada, sirviendo en el amor del Señor Jesucristo, en todo tiempo y a toda persona y en todo lugar. Mis amados, la obediencia tiene un cambio de mentalidad. José no pudo haberse movido de ciudad y mucho menos haber asumido compromisos que no le correspondían si su mente no hubiese sufrido una transformación radical. Mi amado, yo tenía una mente perversa, yo tenía una mente maquiladora, maquiavélica, un corazón entenebrecido. Mi esposa sufría por esa mente que yo tenía de sacar ventaja y de hacer las cosas a mi favor. Dios tuvo que trabajar en mí primero, limpiando mi mente, cambiando mi mente, cambiándome para que pudiera ver el obrar de la misericordia de Dios en mi vida y en la vida de los que me rodeaban. Dios hizo que los pensamientos de José el carpintero cambiaran. Fue Dios y no nosotros. Yo no cambio de pensamiento. Quien cambia mi pensamiento es Dios Jehová de los ejércitos. Es Él el que cambió el pensamiento de José. Él fue el que produjo ese clic que todos necesitamos a la hora de avanzar a una vida mejor. Es una transformación de esquema, una transformación mental y estructural. Un cambio que es urgente en la vida de los ciudadanos del reino. Hermanos, sin cambio de mente, seguimos dando vueltas en el mismo lugar. La Biblia dice en Romanos capítulo 12, verso 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mi amado, yo estoy seguro que entre nosotros hay personas que están esperando que cosas maravillosas sucedan en sus vidas, ya sea sanidad, ya sea la cancelación de una deuda, ya sea la reconciliación con su cónyuge, con sus hijos, que sus hijos vuelvan a su casa, que su marido o su marida entregue su vida al Señor, salir de una situación difícil, de una situación complicada. Mira, todos, absolutamente todos esperamos un milagro. Pero yo puedo afirmarte algo y puedo decírtelo delante de Dios en cuya presencia estoy, que ese milagro tan grande, que ese portento no sucederá a menos que, al igual que José el carpintero, tú y yo estemos dispuestos a obedecer a Dios y dejar que nuestras vidas sean guiadas por Él. Hermano, que Dios nos ayude a obedecer y no dudar. Que Dios nos ayude a hacer de la obediencia un hábito en nuestras vidas. Porque si lo hacemos, escúchame, si tú y yo asumimos hoy el compromiso de obedecer, muchas bendiciones nos aguardan. ¿Sabe por qué? Porque la obediencia a Dios es recompensada. Hermano, hoy tienes que ser intencional. Yo creo que hoy es el momento en el que tú debes ser intencional en decirle a Dios: yo quiero y yo anhelo seguirte a ti y obedecerte a ti. Hoy no puedes dejarte guiar por la armonía de la música. Hoy debes permitir que Dios hable a tu corazón. Hoy debes abrir tu corazón al Señor Dios Todopoderoso. Que el Señor Jesús inunde tu mente y tu corazón de Él. Y decirle: yo digo sí, Señor. Yo quiero obedecerte a ti.
y solo a ti. Usted hoy tiene los dos paralelos de la vida y de la enseñanza del Señor Jesús. ¿Por qué me decís Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Les puse dos ejemplos. Una obediencia a medias, que es desobediencia, en la vida de Saúl, el primer rey de Israel. O una obediencia incondicional en la persona de un olvidado, José, el carpintero. ¿Cuál quieres seguir? En uno tendrás condenación, en otro tendrás bendición. Ya hoy mi responsabilidad termina aquí, porque la decisión está en tus manos. Como decía un entrenador de fútbol, ahora el balón está en tu cancha. Cierra tus ojos por un momento. Y yo quisiera que ahí en este momento tú le dijeras: Señor, yo he pecado contra ti, me he olvidado de ti, he hecho cosas desde mi propia perspectiva y yo no las sé, pero yo voy a invitarte para que lo digas. Señor, perdona mi pecado, perdona mi maldad y mi iniquidad, y llévame hoy a formar parte de esos Josés que han decidido obedecerte a ti. Quiero formar parte de esos Josés que han decidido obedecerte, que han colocado su fe sin ver, que han creído sin ver. Hoy, Padre mío, confieso que tu amor y tu misericordia son para siempre. Que el Señor Dios Todopoderoso hoy derrame de su amor y derrame de su misericordia en todos y cada uno de nosotros.